dar inicio a la tercera charla del ciclo de este año. Tenemos el agrado de tener a Marina, una gran divulgadora de las ciencias geológicas. Marina es licenciada de nuestra universidad. Perdón, tengo algo que está haciendo ruido atrás. Ahí está. Bueno, es licenciada en geología en nuestra universidad. También posee un magíster en manejo ambiental en la Universidad de Maimónides, si no lo digo mal. Además, bueno, te has especializado, ¿no?, en lo que es análisis de ambientes fluviales, lo cual es clave, por ejemplo, ¿no?, en el análisis de reservorios de petróleo. De esta manera, bueno, Marina también posee experiencia en el análisis, bueno, en el trabajo del petróleo, 16 años de experiencia en Sinopec, bueno, en YPF 2001-2007 y otras empresas en las que ha trabajado. Y bueno, algo muy interesante, como mencionaba antes, de su perfil es la divulgación que ella realiza en la página de Instagram Una Geóloga en la Sala. Yo, de hecho, me acuerdo de las trivias de 2020, en el cual he participado en la pandemia. Así que bueno, agradecerte por estar acá, por venir a ofrecernos algo también distinto a la charla que estamos acostumbrados. Y bueno, te doy la palabra. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, Laureano. Gracias por, bueno, nada, siempre me gusta charlar. Los que me conocen saben que es difícil hacerme callar. Así que, bueno, cualquier oportunidad de ponerme a charlar, a mí me gusta, la aprovecho. Y sobre todo si es de charlar de geología, bueno, que es uno de los temas, la verdad es que vivo rodeada de leer geología, es algo que me encanta. Me acuerdo de algún profe en algún momento cuando yo cursaba diciendo que le había pasado que a medida que avanzaba en su carrera y que tenía más experiencia, cada año le gustaba más la geología. Y la verdad es que me pareció rarísimo en aquel momento y yo, bueno, nada, opino lo mismo. Así que, bueno, está bueno estar acá hoy con ustedes. Siempre me encanta estar y volver a la uni. Que bueno, nada, siempre es parte de la identidad de uno, ¿no? Como que pasás varios años ahí, te vas con una impronta importante de la formación en la uni. Y bueno, la verdad es que siempre está bueno volver y estar en contacto siempre, así que estoy re contenta de venir a charlar hoy con ustedes. También cuando los chicos me contactaron para ver si podíamos charlar, yo, bueno, no sé si se acuerdan, pero yo primero dije, bueno, pero charlemos, nada, sin ninguna agenda, sin ningún programa, charlemos de lo que ustedes quieran. Después, un día charlando con otro geólogo, me acordé de un par de anécdotas que me pasaron en distintos trabajos y se me ocurrió que podía ser un buen tema para charlar hoy. La razón por la que me parece que está bueno pensar, recordar, recapacitar si es necesario, pero pensar en por qué necesitamos saber matemática, así como formulado de forma coloquial, porque es algo que es bastante frecuente que no tengamos en cuenta y que olvidemos. Depende del ámbito de cada uno, pero en lo que es el ejercicio profesional, en el ámbito privado, yo con mucha frecuencia me he encontrado con el olvido de la matemática. Así que, bueno, nada, hoy yo quería, bueno, proponerles hablar de esto y, bueno, les hice una presentación corta, así, bueno, vemos, por lo menos ilustramos un poco lo que les quiero contar y, bueno, a ver, voy a compartir desde acá. Esta. Bueno, ahí está. Con poco misterio el título. ¿Por qué necesitamos saber matemática? Así que bueno, yo les propongo que yo les cuento un poco lo que pienso del tema
y después, nada, ustedes me dicen cómo seguimos charlando, me comentan cómo es la dinámica y vamos por ahí. Bueno, la cuestión es que en general yo el recuerdo que tengo y la experiencia que tengo es que la matemática es algo, una cuestión medio como obligatoria, viene en el paquete, hay que hacerlo, no es opcional, a nadie le preguntan, hay que pasarlo, hay que pasar como si fuera un mal trago. Muchas veces nos falta verle el sentido, la conexión, la relación con nuestro campo, con lo específico de nuestro campo, o a lo sumo, como bueno, es una herramienta para que podamos entender física. Y la física, por ahí la vemos, nos es un poquito más fácil entender por qué necesitamos la física. La matemática es algo mucho más abstracto que nos cuesta, ¿no? Por ahí entender la razón de por qué tenemos que dedicarnos, y lo que yo voy a intentar transmitirles es por qué tenemos que tenerla siempre a mano a la matemática, ¿no? Entonces, la idea es mostrarles un par de ejemplos de mi experiencia, de mis años en el trabajo petrolero, que son muy, muy simples, pero que me parece que muestran cuáles son las razones y cómo es que, digamos, un mínimo de recuerdo permanente, digamos, tenerlas siempre como parte de nuestra caja de herramientas, además de lo geológico específico. Así que, bueno, la idea al final es intentar convencerlos a todos y a todas de que se amiguen, que valoren la matemática, que busquen más matemática, porque es importante y, bueno, espero poder transmitirles mi mirada sobre el por qué, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar acá dos ejemplos en el contexto petrolero, porque yo trabajé en petróleo sobre todo, pero sí que podemos pensar ejemplos equivalentes en un montón de ramas de la geología. Desde ya, lo primero que se me ocurre es en hidro, por supuesto, porque el paralelismo con petróleo, estamos hablando siempre de reservorios, y entonces, bueno, es como lo más evidente, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas situaciones en las que necesitamos, y yo les voy a presentar dos que son relativamente simples, ¿no? Así que, bueno, no les voy a plantear nada vanguardista ni bueno, exótico, sino que, bueno, lo que voy a intentar es desafiar un poquito la resistencia que solemos tener cuando estamos cursando, incluso cuando estamos cursando posgrados. Los quiero invitar a que se replanteen esa resistencia, porque en definitiva, en mi caso, a mí me significó una diferencia en mi trabajo poder manejar algunas herramientas fundamentales matemáticas, básicos, ¿eh? No, van a ver que no es nada extravagante. Bien, bueno, vamos a empezar con la idea de un modelo. Me imagino que todos tendrán una idea más o menos desarrollada de lo que es un modelo. En este caso estamos viendo una foto, es el delta del Okavango, es una imagen de estas colecciones de fotos de astronautas que tiene la NASA. Bueno, estamos viendo una foto. Y parto de la foto, que es, bueno, como un registro de la realidad física, para empezar a pensar qué es un modelo, ¿no? El modelo siempre es una representación de una parte de la realidad. Y la cuestión es que cómo lo representamos y qué parte representamos, bueno, implica una serie de tomas de decisiones. ¿Qué ejemplo común? El más común de todos los modelos, el tipo de modelo que usamos los geólogos. Piensen. Los mapas, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo en 2D. Acá un modelo cualquiera que está en internet del delta del Okavango, se extrajo una parte de la realidad, se decidió mostrar eso, y bueno, entonces estamos representando con algún criterio una parte de la realidad. Esto es como para decir, bueno, que los modelos, y sabemos que los geólogos estamos permanentemente manejando y generando modelos de distinto tipo. Ahora, recién veíamos un mapa, que es un modelo geológico, un modelo 2D. En la industria petrolera es común usar modelos 3D, se solían llamar en algún momento modelos geocelulares, pero bueno, el modelo estático, el modelo geológico 3D, es lo más común que se usa en la industria petrolera. Bueno, hay mucho, disculpen si hay mucho ruido de sirenas, que bueno,
no lo puedo controlar, están pasando por la calle. Espero que no interfieran mucho con el sonido. Bueno, así se ve más o menos el punto de partida de un modelo 3D. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar representar un volumen del subsuelo. Entonces, tenemos un volumen que en la realidad, o en la realidad física, este volumen es continuo, y lo vamos a representar mediante una grilla de modelado, que es lo que estamos viendo ahí, un volumen que está discretizado. Entonces, vamos a tener que dividir el volumen en unidades espaciales, y después a cada una de esas unidades le vamos a agregar un valor. Porque en el mundo físico tenemos un espacio continuo, donde las variables que nos interesa analizar están cambiando sus valores de una determinada manera. En el modelo 3D tenemos, por un lado no podemos manejar el espacio continuo, tenemos que dividirlo en pedacitos para poder representar las variables, y además tenemos las variables que están muestreadas, no tenemos valores para todas las celdas. Están muestreadas a través de ¿qué? Los puntos de muestreo son, en petróleo, son los pozos. Entonces tenemos un pozo cada 100 metros, cada 300 metros, bueno, en el caso de la cuenca donde yo trabajé, que es la cuenca del Golfo San Jorge, suelen ser un pozo cada 300 metros. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar trasladar lo que nosotros pensamos que está ocurriendo en el volumen físico, trasladarlo y representarlo en una grilla, que es esto que estamos viendo acá. La cuestión es que, bueno, como a cada celda le vamos a asignar un valor de una propiedad de interés, por ejemplo, la porosidad, bueno, ¿qué va a ocurrir? Cuanto más chico es el tamaño de la celda, vamos a poder representar mejor la variabilidad espacial que tenemos en la realidad. Pero cuanto más chica es la celda, más celdas necesitamos para representar el espacio. Y eso significa que necesitamos más recursos de cálculo. Entonces ahí tenemos como un balance y una limitante, y es una de las razones por las que esta decisión de qué tamaño va a tener el modelo y de qué resolución espacial va a tener el modelo es una cuestión muy importante. Entonces, después dentro de esta grilla vamos a distribuir los reservorios, las rocas de interés, vamos a distribuir propiedades como les decía, la porosidad, la saturación de agua. Finalmente, el objetivo de trasladar la realidad física a un modelo 3D, ¿cuál será? ¿Cuál les parece a ustedes? Es en definitiva hacer en petróleo, la aplicación es hacer un cálculo lo más útil posible, lo más preciso posible, que capture lo mejor posible la complejidad de ese sistema, un cálculo del volumen de petróleo, porque eso es en definitiva lo que le interesa al trabajo que se hace en esta industria. Bueno, vamos a usar entonces a partir de los otros dos pozos, que va a ser cada uno una muestra, ¿no? Bueno, entonces tenemos los datos, el dato que ese no tenemos duda porque lo medimos, y alrededor después todo lo que está más allá de los pozos va a depender de nuestras estimaciones y de cómo nosotros distribuyamos las propiedades. Ahora, acá todo lo que les voy a mostrar es ilustrativo, ¿eh? No estamos viendo casos reales, porque es para armar, para que entendamos qué es lo que vamos a trasladar de un lugar a otro. No lo tomen como que esto es un caso real. Son todas imágenes entre reales y de fantasía, pero es para ilustrar simplemente la idea que les quiero transmitir. ¿Quiénes son los que tienen que traducir la geología de la realidad, la que nosotros vemos, la que podemos ver directamente y percibir en los afloramientos o incluso en el subsuelo? Somos los geólogos. Desde ya les digo, en mi experiencia, los únicos que saben de geología son los geólogos. Es muy difícil encontrar un manejo del paradigma y del marco teórico detallado como el que tenemos los geólogos en otras profesiones. Entonces, somos los geólogos los que tenemos que hacer, son nuestros datos, son nuestros modelos conceptuales los que tienen que pasar a lenguaje matemático. ¿Por qué lo tenemos que pasar al lenguaje matemático? Que sería una grilla. Porque esa es la forma en la que después los distintos tomadores de decisiones, los distintos analistas, todos vamos a poner nuestra información en la grilla o vamos a sacar información de la grilla
para generar nuestra parte del proyecto. Entonces, los geólogos tenemos que generar esta grilla que después van a tomar los ingenieros. A esta grilla también va a venir la información de los geofísicos, de los intérpretes, de la sísmica, y después las salidas de esto van a ir más allá en los equipos de trabajo a los que tienen que tomar las decisiones, a los analistas de los parámetros económicos y demás. Todo hay que pasarlo a un lenguaje común y nosotros somos los encargados de pasar el modelo matemático a este lenguaje común que es el común de los equipos, ¿no? Entonces, para que esté bien hecho, lo tenemos que hacer nosotros. Al final voy a volver a darles otro argumento para cerrar este día, pero en principio lo tenemos que hacer nosotros, porque somos los únicos que manejamos la geología. Bueno, cuando hacemos ese paso, ese traspaso, hay que tomar decisiones de la realidad, como la podemos ver en el mundo físico, hay que tomar decisiones cómo vamos a hacer para hacer ese traspaso al lenguaje matemático. Me parece que es útil la analogía del mapeo. Cuando uno mapea, te puede no gustar, pero tenés que, digamos, el sistema de proyección, el sistema de referencia que uses para definir tu mapa, va a impactar en los resultados. Entonces, somos nosotros los que tenemos que entender cómo funciona y para entender las implicancias de eso. No podemos meter nosotros nuestros datos en una especie de caja negra y desentendernos de cómo se va a operar matemáticamente sobre esos datos, porque el resultado depende de las decisiones que tomemos, va a representar o no nuestro modelo geológico conceptual. Entonces, es muy parecido a lo que pasa con las decisiones que hay que tomar cuando se mapea, porque es lo mismo, modelo 2D, modelo 3D. Siempre hay que hacer una transformación de los datos. Entonces vamos a tener que decidir, pero con lógica geológica, qué tipo de transformación, qué algoritmos son mejores para transformar esos datos y mantener de la mejor manera posible la fidelidad geológica de lo que queremos mostrar. Entonces hay que tomar algunas decisiones, como por ejemplo el tamaño de celda, de la grilla, como decíamos recién, y cómo transformar esos datos. Miren, acá yo les puse un ejemplo. Este es un perfil de un pozo, de un intervalo cualquiera, de un pozo. Bueno, este es el SP, el potencial espontáneo, esta es la resistividad, sobre todo vamos a ver estas dos curvas, donde acá estamos viendo, generalizando, podemos decir que, bueno, estos picos así para la derecha son las arenas, ¿no? Y el resto, lo que tiene resistividad más baja, son los intervalos más arcillosos. Como es un yacimiento convencional, interesa detectar cuáles son los reservorios, que son las areniscas. Ahora, cuando nosotros tenemos que generalizar, porque si nuestra grilla, imagínense que estos datos están tomados uno cada 15 centímetros en el perfil, adentro del pozo. Pero nuestra grilla, es muy raro que las grillas tengan un espesor de celda por debajo del metro. Entonces, vamos a tener que condensar 10 datos, 10 mediciones, 8, 10 mediciones, y decir, bueno, ¿qué valor le agrego a la celda? La celda puede tener un solo valor de cada propiedad. Entonces, yo puedo tener variaciones de facies, variaciones de porosidad, variaciones de la propiedad que sea, adentro de ese metro. Pero la celda tiene que tener un solo valor. Y a eso se llama el escalamiento de los datos, ¿no? Escalar a la escala de la celda. Bueno, entonces ahí se podrán imaginar que el impacto es importante. Y acá en este ejemplo, justamente esta imagen muestra cómo algunos intervalos arenosos, fíjense, acá a la izquierda está la facies original y el track de la derecha está la facies cómo quedó la grilla. Entonces fíjense que hay intervalos arenosos que se pierden, no se pueden representar en la grilla, porque bueno, porque se usó un algoritmo de escalamiento que, bueno, en ese caso, por donde pasaba el tope y la base de la celda, el resultado fue que esa arena se pierde. Entonces, esto va a pasar siempre.
en algunos casos queda sobre representada, la facies en otros casos subrepresentada. Pero hay que saberlo, hay que entenderlo, y es a través de la matemática. Nosotros tenemos que adueñarnos de la matemática que está transformando nuestros datos. Bien, entonces, una cuestión es los algoritmos de escalamiento. Por ahí puede ser un promedio simple, pueden ser desde algoritmos simples a más complejos. Pero bueno, tenemos que meternos a entender cómo funcionan para después poder hacernos cargo del resultado, ¿no? Porque sí o sí van a salir transformados nuestros datos. Otra típica decisión que hay que tomar es cuál es el algoritmo que mejor distribuye en ese volumen 3D las facies que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sistema, en los fluviales, por ejemplo, que yo he trabajado, bueno, hay determinados algoritmos que funcionan mejor, muchas veces no logramos el resultado que queremos, pero entonces tenemos que ponernos a entender cómo funcionan esos algoritmos y para poder lograr un modelo 3D que pierda la menor cantidad de información posible respecto de nuestro modelo conceptual, que es el bueno. Siempre nuestro modelo conceptual es el bueno. Eso ténganlo en cuenta, acuérdense siempre. No es el modelo 3D matemático. El modelo matemático es tan bueno como puede ser el modelo conceptual con una buena transformación encima. Bueno, este caso lo hice simple, no quise entrar en los algoritmos porque además también yo tendría que ir a traerlos, no tenía ningún sentido. La cuestión es que yo quería dejarles esta idea. Siempre vamos a tener que generalizar cuando hacemos un modelo, ¿no? No podemos representar completa la variabilidad original del sistema, pero dependiendo de las decisiones que tomemos cuando construimos el modelo, sí vamos a poder producir un modelo que represente mejor o no tan bien nuestro modelo de entrada. Entonces, podemos lograr un buen modelo final o podemos fallar en la estimación por subestimar o por sobreestimar. Y esto, lo que es importante en este ámbito de trabajo puntual, después las consecuencias de estas o el impacto dependerá de la rama en la que estemos trabajando, pero hay un impacto concreto en la viabilidad de los proyectos, de acuerdo a cómo nosotros seamos de solventes en transformar matemáticamente nuestros datos. Una subestimación del volumen de petróleo, por ejemplo, que nosotros no logramos una buena transformación de los datos, entonces estamos entregando un volumen de petróleo que en realidad es menor, no representa el volumen de petróleo real porque es menor, le falta. Nos está faltando volumen de petróleo, puede significar que un proyecto se cae económicamente, porque si tenemos menos volumen del que en realidad hay, puede que ese proyecto no sea viable económicamente. Si sobreestimamos, bueno, puede que generemos expectativas que no se van a cumplir. Y en definitiva, en el fondo, siempre vamos a ser los responsables de esos cálculos volumétricos. Así que, como, digamos, para resumir el caso 1, termina siendo esto, ¿no? El puente entre la geología y el proyecto de inversión es en gran parte la matemática. Por supuesto que no estoy diciendo que esto sea únicamente así, hay muchísimas variables, pero de nuestra parte, lo que nos toca a los geólogos, cómo nosotros entregar el modelo y cómo gestionarlo en los cálculos de volúmenes que van a entrar a jugar en el cálculo económico, bueno, necesitamos la matemática. Así que, bueno, este era el modelo 1, es un ejemplo en el que hay que meterse con lo matemático en el día a día, entender cómo vamos a transformar los datos para generar el modelo. Y ahora, otro caso que también es otro modelo, pero no vamos a hablar ya de cálculo de volúmenes, sino que es otra aplicación. Acá lo que vamos a ver es un caso en el que el objetivo era lograr trasladar un modelo de superficie al subsuelo. Como, bueno, mi experiencia es petrolera, siempre terminamos en el subsuelo. Entonces, acá la idea era, tenemos un buen análogo superficial
Y entonces queremos entenderlo bien y cómo hacemos para trasladarlo y lo que ocurrió cuando intentamos trasladarlo, ¿no? Lo que hubo que recordar. Acá teníamos, también, es una imagen de fantasía, ¿eh? No es que este perfil se corresponde con este afloramiento, pero es simplemente ilustrativo. Teníamos un afloramiento del intervalo de reservorio de interés, y es un afloramiento muy cercano a un yacimiento que se estaba extrayendo. Entonces el objetivo era poder trasladar lo que pudiéramos de ese modelo de superficie al subsuelo, no mediante un modelo 3D en este caso, sino como un modelo litológico. Entonces, en superficie y en subsuelo vamos a tener distintos tipos de rocas, y eso era lo que queríamos entender. Por ahí, la herramienta con la que estamos leyendo el subsuelo, no estamos viendo las rocas directamente. De vez en cuando tenés una corona, pero es lo menos frecuente. Pero entonces, la herramienta que tenés en todas partes son los perfiles, los logs, ¿no? Los logs de los pozos. Y en superficie, tenés la oportunidad de, sobre el mismo sistema, o sobre un sistema muy parecido al que tenés en el subsuelo, en este caso, teníamos la oportunidad de hacer un buen análisis muy detallado sedimentológico. Y entonces se aprovechó acá para decir, bueno, ¿cómo es el link? ¿Qué es lo que podemos medir en los dos casos de forma muy parecida? Bueno, hay un perfil que podemos medir, que es el gamma ray espectral, en donde, bueno, medimos los rayos gamma y el espectral mide torio, uranio y potasio separados. Entonces podemos usar esa herramienta y que es equivalente, bastante parecida a la que se puede correr en un pozo. Entonces vamos a tener en el pozo la misma información de perfil que en el afloramiento, y en el afloramiento vamos a tener el estudio sedimentológico de detalle. Entonces es una situación genial, ideal, para poder hacer una calibración de esa herramienta, de esa señal de gamma ray, para ver qué tan bien podemos predecir los tipos de rocas en base a la respuesta del gamma ray. Bien, esa era la idea entonces, poder trasladar de superficie a subsuelo. La pregunta acá era, ¿cómo es la respuesta del gamma ray frente a cada tipo de roca? Entonces, vamos a buscar, vamos a buscar entender si frente a cada tipo de roca el gamma ray espectral se comporta distinto. Si se llega a comportar distinto, entonces tenemos una buena herramienta predictiva, una buena señal para elaborar un modelo predictivo en el subsuelo, porque podemos correr la misma herramienta en el subsuelo. Entonces, es como un poco calibrar la respuesta del perfil de gamma ray espectral en superficie donde no tenemos duda de cuál es la facies que estamos midiendo, y poder después trasladarla. Era una idea muy optimista, porque no suele ser común, pero bueno, poder trasladarla al subsuelo. Entonces, acá, en definitiva, estábamos pensando, una vez que teníamos ya todo medido, tenemos las rocas con cero incertidumbre, porque las midió el sedimentólogo, tenemos el gamma ray espectral y sabemos exactamente en qué facies está cada respuesta. Entonces, acá la pregunta que hicimos en el siguiente paso es, ¿los valores de gamma ray espectral son suficientemente diferentes entre facies como para poder identificar facies en función de gamma ray espectral? Puede parecer como toda una mezcla, una idea confusa y un trabalenguas, pero bueno, esa era la pregunta. Bueno, acá empezamos un poquito, los vamos a pasar rápido, no vamos a analizar en detalle, pero les quiero mostrar las dos situaciones de análisis de datos. Esta es una primera aproximación. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos para cada litología y después las asociaciones de facies, porque estas 7 se condensaron en 5, donde tenemos, sí, por un lado, 2 tipos de rocas que son los gruesos, que son conglomerados de arenisca, y después el resto son distintos tipos de finos, ¿no?
con distintas componentes, más volcaniclásticas, más clásticas, y después una interpretación con un poco de una interpretación más ambiental de las asociaciones de facies. Bueno, y acá en esta tabla, que por ahí es muy árida para mirar, pero lo único, es una tabla súper simple, donde tenemos el valor total de gamma ray y el valor de cada uno de los componentes, potasio, uranio y torio. Acá, esta es una primera aproximación. Estos son los promedios, valores promedio de cada una de estas variables para cada una de las categorías de interés. Es una primera aproximación a los datos. Uno podría decir, bueno, hay alguna tendencia, acá han marcado en esta publicación, bueno, que disminuye, y sí, desde los finos a los gruesos disminuye el torio, pero el torio es el único que notamos que tiene como una tendencia a disminuir. En definitiva, con esto, mirando estos valores, no hay mucho que podamos decir, ¿no? Podemos decir que, bueno, se superponen los valores promedio. No notamos que una facies tenga promedio 2 y la otra 3000, ¿no? Entonces, bueno, hay superposición. Con esto no podemos decir mucho. Este es un gráfico también, bueno, para cada una de las asociaciones de facies, de una de las variables, y realmente están por colores acá, ¿no? Realmente, digamos, no se puede decir nada en función de esto, ¿no? Así, mirando estos gráficos exploratorios, a ver, hay una tendencia, hay una de las facies que tiene la señal más para este lado, más para aquel, no lo podemos ver así a primera vista. Acá sobre todo interesaba poder discriminar un poco los finos, porque la verdad que los perfiles convencionales nos discriminan bastante bien entre reservorio y no reservorio, pero había un interés estratigráfico en poder entender cómo era el patrón de apilamiento de las planicies, de los tipos de planicies, para un modelo estratigráfico un poquito más predictivo, y entonces por eso había mucho interés en poder entender qué tipo de finos estábamos viendo en cada momento, en los pozos. Pero bueno, ni entre gruesos ni finos, bueno, más allá de entre gruesos y finos que hay un poco de separación, la verdad que si nos quedamos con esta primera exploración visual, que es algo que los geólogos tendemos a hacer, acá la conclusión es que no podemos contar con el gamma ray espectral para discriminar facies. Hasta acá estamos haciendo una estadística preliminar y exploratoria, pero es la herramienta que cualquier geólogo maneja y donde se suele tomar la decisión de quedarse. Entonces, yo, este caso, se los cuento porque eso era lo que podría haber pasado en este caso, ¿no? Porque la sensación era, bueno, acá no hay mucho más que pedirle a la herramienta para digamos, para trasladar de superficie a subsuelo este método. Ahora, hay una pregunta que hay que hacer, que es, solo mirando estos gráficos exploratorios, solo mirando los promedios, ¿ya puedo decir si las diferencias son importantes o no? En cuestiones, digamos, de estadísticamente, pero estadísticamente me refiero a en términos estadísticos. Es una pregunta súper básica, pero que la tenemos que hacer. Y tenemos que saber que la respuesta es no, que no es suficiente la exploración de estos gráficos o de estos primeros datos. Hay técnicas analíticas en estadística que permiten dar una respuesta mucho más robusta para estas preguntas de tendencia. No alcanza con la revisión visual. Es una cuestión muy básica, pero que de nuevo, a mí en la práctica profesional yo me la he encontrado como, bueno, no vemos ninguna tendencia. No es suficiente eso. Estadísticamente hay herramientas para esto decirlo de forma mucho más sostenida, ¿no? Analíticamente. Entonces, estos tenemos que saberlo. No sé en qué etapa de la carrera están ustedes, si están cursando, si están avanzados, si están intermedios, si son estudiantes de posgrado, pero, bueno, en el ámbito profesional que yo me he encontrado, es bastante común esta cuestión de quedarse en la etapa exploratoria. Entonces, yo les quiero decir
no nos quedemos nunca con los promedios. Eso es algo como completamente preliminar. Es casi anecdótico, los promedios. Entonces, cuando acá planteamos que con los datos que teníamos, con el procesado de los datos que teníamos, que era muy preliminar, no podíamos llegar a esa conclusión de que el gamma ray no sirve para discriminar facies. Bueno, acá llegamos a plantear esto. Entonces, vayamos a la técnica, que no es ningún exotismo tampoco, pero sí suele ser, para nosotros los geólogos, suele ser un poco exótica, porque si la aprendimos, no la recordamos, no la tenemos en cuenta, no echamos mano a esta técnica, que es el análisis de varianza, es el famoso ANOVA, y depende de cómo sean las características de la muestra, bueno, un ANOVA no paramétrico, que es lo que hicimos en este caso. Entonces, esta es una técnica más sofisticada que el cálculo de los valores promedio, pero es una herramienta diaria si vamos a analizar datos. Entonces, no dejemos de considerarla, no lo olvidemos. No sé si ustedes la conocen, si la han visto en la cursada, pero bueno, si la vieron y la olvidaron, rescátenla. Siempre es interesante tener estas herramientas porque entonces podemos decir de forma numérica por qué estamos tomando la decisión de seguir adelante con determinada trayectoria de análisis de los datos. Bueno, ¿se acuerdan de la hipótesis nula? En estadística, lo que es una hipótesis nula. Bueno, en este caso, la hipótesis nula sería, no hay diferencia, la hipótesis es la más conservadora, ¿no? Entonces, la hipótesis nula en este caso es, no hay diferencia entre las medias. O sea, las medias de valores de gamma ray para todas las facies van a ser más o menos equivalentes, lo cual es equivalente a decir que todas las muestras van a corresponder a la misma población. Esto que vemos acá son las salidas del ANOVA no paramétrico que se hizo, no paramétrico porque porque no tenía distribución normal, la variable. Entonces, acá podemos ver, nada, no vamos a analizarlo, yo tampoco soy experta en esto, simplemente saber que existe y echar mano de esto, pero acá, bueno, este valor acá nos está diciendo que la probabilidad de que las muestras pertenezcan todas a la misma población es muy bajita. Es más baja que el valor de corte. El valor de corte de esta P suele ser 0,05. Y esto es muy bajito, mucho menor que 0,05. Por lo tanto, no pertenecen, digamos, la probabilidad de que todo esto, de que todas estas muestras pertenezcan a una misma población, por lo tanto, compartan un valor promedio, es ínfima. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Estadísticamente tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces, la conclusión acá, ¿cuál es? Fíjense la diferencia. Si no hacíamos el ANOVA, que vuelvo, no es un exotismo, es una herramienta básica estadística, no nos íbamos a enterar nunca, pero que estuvo a punto de pasar en este caso, nunca nos íbamos a enterar de que sí hay diferencia significativa, estadísticamente significativa, entre las facies en función del gamma ray. Entonces, si no hacíamos ANOVA, no podíamos diferenciar facies en función del gamma ray. Llegábamos a esa conclusión, mirando los datos, la exploración preliminar de los datos. Pero después de que hicimos el ANOVA, llegamos a la conclusión de que sí hay diferencias significativas en los valores de gamma ray para las distintas facies. Entonces, saber que sí podemos identificar facies en función de sus valores de gamma ray espectral nos habilitó, en este caso, a desarrollar un algoritmo predictivo. Esto ya es una cosa, sí, es mucho más compleja. En este caso lo hicimos con una técnica que se llama Machine Learning. No lo hice yo fui la geóloga del proyecto, pero en este caso hubo un físico que manejaba, es ya una técnica estadística mucho más compleja, redes neuronales, Machine Learning, bueno, todas esas técnicas las podemos aprender, pero ahí no hacemos tanto la diferencia, sino que nosotros tenemos que ir acompañando ese proceso. Pero si desde geología no generábamos la inquietud de ir más allá con los datos, nunca hubiéramos dado el paso de llegar a ese modelo más complejo que fue el primer paso para elaborar un modelo predictivo en el subsuelo. Así que bueno, yo a riesgo de ser muy dramática, espero que les haya quedado claro y que les dé un poco de miedo ahora, a partir de ahora, no acordarse, no recordar las herramientas estadísticas. Espero que les haya
que haya explicado yo de forma suficientemente clara, porque la verdad es que yo les quiero transmitir con mucho énfasis esta cuestión, ¿no? No hace falta que estén permanentemente pensando en términos estadísticos, pero tengan siempre a disposición estas herramientas y recuérdenlas, porque va a hacer la diferencia. Así que, chicos, bueno, espero que les haya podido transmitir la urgencia en mi discurso que intenta ser persuasivo. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué tenemos que saber matemática, en definitiva? Nosotros necesitamos las herramientas matemáticas para hacer estos trabajos, pero porque esto nos permite ser los dueños de nuestros datos. Nosotros somos los únicos que podemos traducir de forma correcta la geología a un lenguaje común, que es el matemático. Entonces nosotros tenemos que intervenir y tenemos que estar a cargo de decir cómo nuestros modelos conceptuales se van a transformar a otros formatos. Si no lo hacemos, lo van a hacer otros. Y esto tiene dos problemas, que lo hagan otros. Estos otros es muy probable que no manejen geología como para poder hacerlo como lo haríamos los geólogos. Eso es una pena para el proyecto. Pero por otro lado, nosotros como geólogos, como colectivo, parte de una disciplina, estamos dejando que otras disciplinas avancen sobre lo que es nuestro campo. Entonces, en nuestro campo, los más solventes somos nosotros, está dentro de nuestras incumbencias y es parte de nuestro trabajo. Entonces, para nosotros, estar a cargo de nuestros datos, tenemos que manejar la matemática, que es necesaria, porque en definitiva se trata de cuidar nuestra disciplina. Si no, avanzan otros sobre lo que es nuestro campo. Eso me parece sumamente importante tenerlo en cuenta. Es una realidad en el ejercicio profesional multidisciplinario, que por otro lado es fantástico, es muy divertido, es muy disfrutable, pero nosotros no tenemos que dejar que otras profesiones avancen sobre lo que es nuestro campo. Esa es mi opinión. Bueno, eso les quería contar el día de hoy. Así que, bueno, hasta acá mi presentación. Perfecto, muy interesante. Qué lindo. A ver. Bueno, sí. Y desafiante. La verdad que te genera como, uy, yo me pienso en cuando estudié estadística, vimos ese tipo de análisis y eso, la tenemos en segundo año y la verdad que me he olvidado absolutamente. Incluso antes estaba en el plan la materia geoestadística, que creo que profundizaban un poco más en este tipo de análisis y no está más esa materia tampoco. Así que bueno, sí, una buena invitación a estudiar estos temas. Yo te quería hacer una consulta, por ejemplo, en la parte esta que contás de los perfiles, que sería como un modelo más 2D, cuando lo hace el físico que contás que trabajaba con los programas y hacía el análisis, ¿vos estabas como asesorándolo como para poder ver cuál era el manejo que él tenía de los datos geológicos? Porque quizás, como vos recomendás, lo mejor es que el geólogo haga esa tarea, pero no sé qué tan capacitado puede estar uno, por lo menos en lo que es el manejo de los software estadísticos y eso. No sé cómo es en esos casos, que es multidisciplinario el trabajo en equipo, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, en un momento estuvimos trabajando muy como en el día a día, en cada paso, el sedimentólogo, yo que era la geóloga del yacimiento, y el físico. Muy a la par, los tres, ¿no? Era una cuestión de un ida y vuelta permanente, una discusión permanente sobre los pasos a seguir. Y bueno, la verdad que es muchísimo trabajo, es un trabajo muy cuesta arriba porque el físico maneja una matemática que está años luz de la que podemos manejar nosotros, pero sí que, digamos,
eso lo vas encontrando de acuerdo a cada caso. En este caso, supónganse, para hacer una ANOVA, yo la verdad es que primero me puse a ver si podía, yo no tenía herramientas, me puse a ver si lo podía hacer yo. No encontré, no había dentro de la empresa un paquete de software que me permitiera hacer eso. Y entonces, bueno, me enteré de que el único que tenía un paquete de software que se lo habían comprado a él, porque, bueno, era el que manejaba a nivel conceptual, era este físico que tenía el rol de ingeniero de yacimiento. Entonces, él era físico de formación, pero su puesto era de ingeniero de yacimiento. Y bueno, tenía este paquete estadístico que le permitía hacer desde estos análisis estadísticos, estadística multivariada, lo que fuera, y después estos modelos más complejos como redes neuronales o machine learning, que es lo que terminamos haciendo. Yo no lo hice a la ANOVA en mi computadora, pero sí que yo era un poco, como era la geóloga del yacimiento, yo era un poco la dueña de esos datos porque era el yacimiento que yo gestionaba, estaba aplicado a eso. Y entonces fue un ida y vuelta como muy fino con el sedimentólogo, que es un gran sedimentólogo, un tipo muy, muy experto. Bueno, ir charlando entre nosotros y cómo traducir el comportamiento que nosotros sabíamos que teníamos que reflejar y meternos, digamos, con el estadístico en este caso y a que nos contara qué implicaba hacer. El ANOVA no, el ANOVA era una cosa transparente casi, diría yo. O sea, agarrás los mismos datos así como están y los metés en un paquete estadístico y le decís que haga un test, un análisis de varianza, y simplemente te va a decir cuán alejadas están las medias de cada una de las categorías. Y rápidamente vos podés ver con el valor de P tan chiquitito que, bueno, esas muestras son de diferentes poblaciones. Entonces, ahí, a partir de ahí en adelante, ya eso, digamos, yo no me involucré tanto en lo que fue el modelo matemático predictivo, ¿no? Sí que yo ahí ya no estuve más en el día a día, pero sí que hacíamos permanentemente, supónganse, una vez por semana veíamos los avances y qué pruebas se habían hecho y demás, para entender si esa transformación que estaba ocurriendo de las fases, digamos, si los supuestos que estaba manejando el estadístico se correspondían con la lógica que sabíamos que tenían nuestros datos, ¿no? Con la lógica geológica. Porque a lo mejor se aplica un supuesto sobre esos datos que no tiene que ver, no es posible en el sistema que estamos analizando. Así que bueno, es un trabajo de mucha paciencia, un ida y vuelta muy fino entre los distintos perfiles, los distintos roles que están manipulando los datos. Pero bueno, la cuestión es que no es necesario, si a mí me hubiera interesado, a mí no me interesaba, la verdad, aprender a hacer modelos de redes neuronales. Y teniendo además en el equipo un perfil que ya sí lo manejaba, lo importante era que yo me involucrara en el puente, ¿no? En la intersección, en ver cómo te lo doy y ver cómo lo recibo y qué le hiciste a esos datos para entender. Ahí estaba lo geológico, ¿no? Para entender, yo que no era ni la experta en estadística, ni la experta en sedimentología, sino que era la usuaria final de las dos cosas, bueno, tenía un poco que hacer de intersección, de interfaz, ¿no? Entre los dos expertos. Pero la cuestión es que ya sea que lo resuelvan de una forma o de la otra, digamos, involucrándose con mayor o menor profundidad, siempre hay que tener digamos, hay que tener la solvencia mínima indispensable como para poder intervenir y que tu visión geológica quede correctamente reflejada. Y eso, bueno, lo irá calibrando cada uno
con su trabajo, con el tipo de cosas que hace, ¿no? Se me ocurre también cosas que yo no manejo para nada, simplemente de vez en cuando leo un paper, pero gente que hace modelos, estos, digamos, tienen que medir estos modelos que intentan replicar el comportamiento a nivel estructural, ¿no? La deformación, estos modelos, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra ahora. Estos modelos como de caja de arena, ¿no? De laboratorio que intentan replicar estructuras y demás, bueno, como hacen por ahí en el laboratorio de tectónica andina y laboratorios así. Bueno, también tenés que hacer una transformación matemática de los datos en algún momento. Así que, bueno, hay que ver en cada caso qué se requiere, hasta dónde el geólogo tiene que manejar, pero la verdad es que queda mucho en el camino si nosotros no manejamos las herramientas matemáticas mínimas e indispensables para cada caso. Y lo que digo, digamos, a mí lo que más me alarma es que otras profesiones sí manejan estas herramientas y la verdad es que van a avanzar sobre lo que es nuestro campo de trabajo. Y bueno, desde un manejo mucho menos solvente de lo geológico. Sí, y eso, bueno, o sea, por un lado, bueno, la calidad de la geología. Por otro lado, somos nosotros los que tenemos que defender nuestro campo profesional. Pero bueno, tiene que ser con herramientas sólidas, ¿no? Porque somos solventes. Entonces, bueno, pero no hay que solamente serlo, sino parecerlo. Y en esto, justamente, en relación a eso que nosotros podemos hacer, ¿qué recomendarías, digamos, que con nosotros nos formemos? ¿Con una rama más matemática, más estadística? Simplemente, no sé, hacer ejemplos prácticos o buscar cursos. ¿Qué onda? ¿Cómo lo ves a eso? No sé, bueno, desconozco cómo es el programa de la carrera ahora, ¿no? Yo cursé estadística en segundo, tercero y cursé geoestadística en cuarto. La geoestadística que yo cursé me fue absolutamente imprescindible para mi trabajo. Yo no hubiera podido meterme en modelado geológico con tanta tranquilidad si no hubiera tenido esa base geoestadística fuerte. Por supuesto que no todo el mundo va a hacer modelado geológico 3D. Entonces, no es que es una generalidad. Pero bueno, yo le digo que en mi caso, en mi experiencia, me vino muy bien esa geoestadística. Y yo además en el posgrado, cuando hice el posgrado, ahí cursé diseño experimental. Entonces ahí es como que recuperé toda la estadística que tenía súper herrumbrada y le agregué un poco más la parte más específica de diseño experimental, que si bien no le he aplicado directamente, sí que me dio un marco para mirar y para entender rápidamente qué necesitan esos datos. Entonces, por más que yo a la técnica no la pueda aplicar directamente, puedo, o sea, sé que existe. Entonces me puedo ir a mis apuntes, o puedo tomar un curso ahora específico de eso, o puedo buscar a alguien que lo resuelva. Pero si yo no sé que está esa herramienta, tengo que escribir la historia desde cero cada vez. Y yo, bueno, como lo que digo, la estadística me parece súper importante, ¿no? Y además es relativamente fácil, entonces no es una cosa, digamos, a mí me costó mucho más cálculo, bueno, la matemática, el cálculo, el álgebra, pero la estadística es un poco más amigable encima. El tema es como, digamos, con el manejo de los datos. Entonces, ustedes van a tener su set de datos y van a poder detectar cuándo hay necesidad de hacer un análisis adicional. Eso es simplemente, porque si no, se la pierden a la oportunidad. Y entonces, después nos acusan a los geólogos de ser muy cualitativos y muy no sé qué. Está bien, o sea, la mirada que nosotros ponemos sobre los sistemas del objeto de estudio es única y es propia y es irreemplazable, porque es una mezcla de una mirada naturalista con
una mirada sistémica y con la lógica del proceso natural, que no la tiene nadie más. Definitivamente un ingeniero no la va a tener. Pero con ese plus de entender la estructura de los datos, para entender qué más necesitan y poder pedir ayuda, nosotros digamos, nos vamos a manejar mucho más, con más soltura, con más margen, y sin tanta sospecha de cualitativos como tenemos muchas veces. Yo creo que, bueno, estadística no cuesta tanto, ¿no? Hacerlo. Sí, por ahí estudiar cálculo. A mí me pasó, bueno, hice otro posgrado que, bueno, necesitaba, la verdad es que luché mucho y fue muy cuesta arriba con la parte de cálculo diferencial, porque no sé ustedes si tienen, pero yo no cursé. Todas esas herramientas no las tuve en la carrera, pero bueno, muy aplicable porque aquella cursada era sobre hidrogeología y entonces, bueno, había que manejar muchas, supónganse, el definir la tormenta de diseño, que es una herramienta importante cuando uno analiza crecidas y dimensiona obras y demás, que los geólogos no vamos a dimensionar obras, pero el análisis del fenómeno, ¿no? Y bueno, ahí ese tipo de cosas tenemos que tener como un punto de partida para poder abordarlo. Después en el posgrado siempre nos vamos a encontrar con cosas que jamás en la vida vimos. Entonces uno no puede estar preparado para todo, pero me parece que más allá, la idea no es que de proponer que la carrera de geología tiene que tener 3 materias más de matemática, sino que la matemática y la estadística que tuvimos la tengamos más presente. Eso nos va a hacer y tengamos, simplemente tenerla presente a través de saber que nuestros datos pueden darnos mucho más a través de esas herramientas. Entonces, tener en cuenta que los podemos explorar de una forma más exhaustiva. Bien, perfecto, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna duda y quiere abrir el micrófono, preguntar, poner alguna pregunta en el chat. Bueno, parece que la mayoría ya han disipado sus... No sé si los convenció o los espante. No quieren estudiar matemáticas. Ambas. Ambas. Tampoco es tan difícil, ¿eh? O sea, está al alcance de todo el mundo. Yo sé que da fiaca, pero está al alcance de todo el mundo. Y la verdad es que, no sé, bueno, los biólogos manejan mucha más estadística que nosotros, por ejemplo. Y los ingenieros mucho más matemática. Bueno, no es imposible para nosotros. La geología es una carrera difícil, siempre lidiamos con cosas conceptualmente muy complejas. No está fuera de nuestro alcance. Puede dar un poco de fiaca, pero nada más, anímense porque lo refrescas por ahí con una actualización y no es lo mismo cursar la matemática, la estadística en segundo año que después cuando estás en medio de resolver un problema, una pregunta de posgrado o resolviendo algún problema profesional, ya tu mirada está más serena y ya tenés una cosa más integral, entonces ya no es tan pesado. Pero bueno, en el momento que, digamos, si tienen la oportunidad de estudiar un poco, una semanita, un cursito de una semanita, no es mala idea. Lo que asusta hoy también es que
todos estos análisis matemáticos, estadísticos, están estrechamente relacionados con uso de software bastante complejo, ¿no? Lo que son los modelos 3D y eso. Chicos, pero escúchenme. No, no. Pero bueno. Escúchenme, yo soy una persona mayor y manejo todo esos software. No tiene, o sea, no. No tenemos Para ustedes es completamente viable hacerlo. ¿Ustedes le tienen miedo a los softwares? Yo particularmente, pero no, hay muchos compañeros que son muy duchos con eso. Sí, yo me acuerdo que cuando cursé geoestadística en cuarto, las primeras clases, la verdad que salía en coma directamente, porque era muy duro. Era una lógica totalmente nueva y yo no tenía cómo capturarla. Pero bueno, después hay que hacer un esfuerzo al principio, tal vez. Pero eso me fue muy útil en mi trabajo durante muchísimos años después. Ustedes ahora no tienen geoestadística optativa tampoco. No hay geoestadística, no hay la posibilidad, digamos, de formarse en geoestadística en el grado. No. No, fue eliminada del plan, me parece así. No está como materia optativa. Solamente tenemos estadística en segundo año de un cuatrimestre. Sí. Bueno, sí, es medio poco, me parece. Es medio poco. Sí, de hecho, y los cálculos, en cambio, sí tenemos, ponerle ecuaciones diferenciales, de derivadas de más de una variable y todo eso. O sea, cálculo está muy fuerte. Pero y eso lo pueden, después, o sea, ustedes cuando ya están más avanzados en la carrera, ¿lo pueden, lo recuerdan, tienen un manejo de eso? O bueno, simplemente como yo, que estuvieron expuestos y lo olvidaron. Quizás lo olvidamos, pero por lo menos tenés ahí guardado todo. Y lo que pasa es que no lo aplicás casi en la carrera, lo aplicás muy poco, en muy pocas materias, y si aplicás cosas del cálculo que viste, no son las cosas más complejas, como, claro, no sé, polinomios de más de una variable. Claro. Sí. Bueno, yo sigo sosteniendo que hay que encontrarle la vuelta, porque digamos, hay cuestiones que nosotros como disciplina, para mí está genial, como les decía al comienzo, a mí todos los días siento que me encanta haber tomado la decisión de estudiar geología, hace muchos años que soy geóloga. Pero bueno, también veo que hay como ciertas situaciones en la geología argentina, por ahí, que es la que yo más conozco en la disciplina, y bueno, que está bueno mejorarlas. Hay otra cosa que también, bueno, para no poner no sientan tanta presión con la matemática, otra cosa de la que también tenemos que ocuparnos es de ocupar el lugar en la opinión pública, que es el nuestro. El otro día alguien me pasó una nota de un señor, porque bueno, se veía ahí la foto, un señor bastante mayor, que era un ingeniero que propuso un plan de microembalses, puede ser, ahí, para la zona de Alejandro Roca, bueno, ahí, cerca de Río Cuarto, ¿no?
proponía un plan de manejo del escurrimiento, ¿no? Una cosa así, a través de micro represas, algo así. Salió en algún diario, en algún medio. Y siempre yo digo, ¿y los geólogos? ¿A dónde estamos nosotros? ¿No? No, nos falta. Yo no sé, la verdad es que yo no tengo un diagnóstico, simplemente hago una observación. Siempre que veo que se habla de un tema geológico, lo está diciendo un geógrafo, lo está diciendo un ingeniero, incluso algún químico. Y nosotros no estamos hablando de geología. La gente no nos conoce. No conoce y cuando se habla de geología desde otras disciplinas, hay un recorte extremadamente limitado. Uno se da cuenta, digamos, pero esta persona no tiene noción de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, es todo la gente que no se ha formado, no ha adquirido nuestro marco teórico, consideran a la geología como un inventario de curiosidades casi, una cosa de coleccionista. Y no desconocen, y yo diría que no tienen por qué conocerlo tampoco, que los primeros que tenemos que conocer y difundir ese paradigma somos nosotros. Pero bueno, no conocen de la mirada, digamos, que es un marco teórico completo, complejo y amplio y que te demoras muchos años en adquirirlo. Bueno, esa es otra cosa, digamos. Dos ideas. Tenemos que saber matemáticas y tenemos que ocupar nuestro lugar más relacionado, más cercano a la opinión pública también en los temas que nos son propios. Hay que hablar más, no sé cómo, pero no sé qué piensan ustedes, en qué planes profesionales andan y demás, pero bueno, yo, digamos, en los distintos ámbitos en los que he sido geóloga, saco esas conclusiones, digamos, es difícil ver la razón para cambiar de idea sobre estos temas. Los ingenieros civiles con complejo de geólogos. Sí, eso sí. Sí. Yo, por ejemplo, noto mucho que en Chile, por ejemplo, invitan mucho a los geólogos a hablar, porque, bueno, con problemas relacionados al vulcanismo y a otros aspectos de la geología ambiental, y por ahí hablan de la Ares y todo, y es verdad que eso en Argentina hay una gran ausencia de ese tipo de, o que el geólogo, la geóloga ocupando ese rol. Sí, está muy ausente. Sí. Habrá que trabajar en la comunicación, ¿no? Sobre todo. Sí. Así que, tampoco, ahí también hay que adquirir herramientas, ¿no? sí, porque totalmente. ahí sí que no tenemos. Pero bueno, es importante. Primero tenemos que entender que necesitamos esas herramientas. Y también, bueno, porque cambiar un poco, aprender también a hablarle de distintas audiencias, en distintos ámbitos, porque nosotros estamos muy formateados y muy bien preparados para hablarle a una audiencia de pares. Aprendemos a hacer eso en nuestra formación, porque de convencer a nuestros pares de que somos solventes depende nuestro desarrollo profesional. Pero bueno, si le hablamos como a nuestros pares, a una audiencia que no es de pares, la perdemos al minuto. Y ahí hay que entender cómo, digamos, nos cuesta mucho entender que no podemos estar, no sé, entrando en detalles técnicos, porque somos muy de abundar en el detalle técnico. Y te voy a decir para que vos tengas confianza en que yo lo manejo el tema, que yo lo sé. Nos cuesta mucho, digamos, extraer la idea principal, tenemos miedo de quedar como que no sabemos, de que piensen que estamos chamullando, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Y yo no digo que haya que perder ese miedo, pero bueno, hablarle a las personas que no son geólogos como si fueran todos geólogos no funciona. Y bueno, esa también es parte
a hacernos cargo de nuestro lugar en lo público. Bueno, si nadie quiere aportar nada más, podríamos ir cerrando. Ahí agradecen. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bueno, me alegro. Gracias por la invitación. Cuando quieran, podemos charlar. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Hasta luego. Gracias, nos vemos, Y chicos. gracias, Tommy, por ser intermediario también. Chao.